5 de febrero, Santa Águeda, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado y por eso los poderes actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras que te lo doy». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Celebramos hoy la fiesta de Santa Águeda, que fue una virgen y mártir de mitad del siglo III en Sicilia, Italia. Procedía de una familia noble, era ya cristiana, tenía la intención de consagrarse a Dios, pero entonces se interpuso en su vida el procónsul y gobernador Quinciano, que se enamoró de ella. Y este procónsul y gobernador, apasionado con esta joven, que era rica, que era hermosa y que era buena, hizo todo lo posible para atraerla a su lado. Le prometió todo género de riquezas, la trató de persuadir con muchos argumentos, y como ella se resistió a esto, pues él enfureció. Era la época del emperador Decio, quien comienza las primeras persecuciones ya generales contra el cristianismo en el Imperio Romano. Hasta entonces había habido persecuciones en algunas regiones concretas, en algunos momentos específicos, pero después de Decio y más tarde Valeriano y Diocleciano, en todo el Imperio Romano se extiende, generaliza la persecución a los cristianos. El motivo de esta persecución era una razón evidente. El imperio se iba debilitando. Como la carcoma va comiéndose la madera, así la corrupción de las costumbres y el gasto excesivo en las guerras fue debilitando la solidez del Imperio Romano. Y puestos a pensar en la solución para resolver esta situación, los emperadores llegaron a la conclusión de que el problema era que ya no compartían todos la misma religión y que desde que los cristianos se iban haciendo una fuerza social cada vez más numerosa, eso podía dividir a la sociedad. Era preciso volver a la religión pagana para todos los ciudadanos del imperio, exterminar, por tanto, el cristianismo. Pero es curioso porque este Quinciano, en lugar de perseguir a los cristianos encarcelándolos, lo que quiso fue perseguirlos haciendo que abandonaran su fe. Y es aquello a lo que se refería San Cipriano cuando decía que algunos se proponen no hacer mártires, sino deshacer cristianos. Eso es lo que quiere Quinciano, y eso es también lo que quiere Decio. Su pretensión inicial no es matar, es que los cristianos abandonen su fe, que apostaten de su Dios, que comiencen a vivir de espaldas a Jesucristo.
Lo intentó con Santa Águeda, por todas las formas posibles. Incluso la arrestó y la puso bajo el cuidado, si se puede llamar cuidado, de una mujer perversa y hábil que se llamaba Afrodisia, a quien le encargó que le enseñara todo género de vicios y todo género de caprichos. Pero Ágata resistió, y entonces, ya enfurecido por la negativa de esta joven a seguirle, Quinciano mandó que se la torturara. Prepararon para ella un fuego donde ser abrasada, y antes de eso le amputaron el pecho y la hicieron morir desangrada. Es impresionante porque para los cristianos de aquel momento el ejemplo de esta joven fue tan elocuente que la tuvieron como modelo y como referencia, y todos terminaron imitando su valor y su coraje. Este ejemplo de Santa Águeda me parece que nos ayuda a entender el Evangelio que hoy nos propone el Señor en la misa. Fijaos, en este Evangelio aparece también una persona que es el rey Herodes, que se ha apasionado de una mujer, su cuñada, Herodías, y que por ella es capaz de hacer lo que haga falta, hasta matar a Juan el Bautista, porque se lo exige ella a través de su hija. Y esto nos permite hoy reflexionar sobre un asunto que explica muy bien el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el de la fuerza de las pasiones. ¿Qué son las pasiones? Las pasiones son los afectos y los sentimientos que tenemos todos. El amor o el odio que nos sugieren algunas cosas o personas, los deseos, los temores, las alegrías, las tristezas, la ira. Las pasiones son los impulsos interiores del hombre, y como son impulsos de la sensibilidad, son inconscientes, de manera que no son propiamente buenos y malos en cuanto a impulsos. Pero las pasiones han de ser guiadas por la razón. Es decir, no debemos dejarnos llevar por nuestros gustos, caprichos, deseos, sino que hemos de secundar nuestros deseos cuando son buenos y hemos de rechazar nuestros deseos cuando son malos. Las emociones y los sentimientos se hacen buenos cuando uno los encauza con las virtudes, se hacen malos cuando uno los pervierte con los vicios. Y para llegar a ser una persona madura y virtuosa y feliz, es preciso ese dominio de las pasiones y esa educación de las pasiones. Una persona que hace siempre lo que le da la gana, que procura siempre lo que le apetece, que pretende satisfacer hasta sus deseos más ocultos, termina convirtiéndose en un monstruo, y esas mismas pasiones que brotan de su interior lo terminan degradando como persona. Así le sucedió a Quinciano y así le pasó a Herodes. Y por el contrario, en Santa Águeda tenemos el ejemplo precioso de una mujer equilibrada, madura, serena, inteligente y buena. De una mujer que entiende que los deseos, los caprichos, los instintos no han de ser la última palabra que determine nuestro comportamiento, sino que nuestra vida ha de estar guiada por nuestras convicciones racionales y por nuestra fe en Jesucristo. Hoy le pedimos al Señor que nos ayude a educar nuestro corazón, a dominar nuestras pasiones y a ser en este sentido personas maduras, equilibradas, santas como Santa Águeda. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.